Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los divisores, qué son y cómo podemos encontrarlos. Bueno, aquí tengo una serie de números con los cuales yo quiero saber, por ejemplo, si este tiene mitad, tercia o quinta. Esto me sirve para hacer la división de una manera más rápida. Por ejemplo, yo sé que el 31 no tiene mitad, así que no pierdo mi tiempo buscando la mitad del 31 porque no va a tener mitad exacta, o tercia o quinta, dependiendo del número. Para saber esto vamos a conocer las reglas. Acompáñenme. Vamos a ver primero qué es un número divisor. Un número es divisor de otro cuando resulta una división exacta. No me puedo permitir que me den números decimales o fraccionarios. Entonces, si sucede esto, entonces no es divisor. Veamos la siguiente regla. Para comprobar si un número es divisible entre dos, la regla dice que debe de terminar en 0 o en par. Por ejemplo, el 24 termina en par. Este termina en 8, que es par. El 6 termina en par. Este termina en 0. Por lo tanto, todos estos son divisibles entre 2. Pero si ustedes pueden ver, este termina en 5. Por lo tanto, este no cumple con la regla de ser divisible entre 2. Ahora veamos cuáles son los que son divisores entre 3. Un número será divisor entre 3 cuando la suma, esto es importante, suma de sus dígitos son múltiplos de 3. La suma de 2 y 4 nos da 6. Entonces el 24 es divisible entre 3. 254 será divisible entre 3. 3 más 5, 8 más 4 son 12. Yo voy a escribir aquí el 12 en alguna parte. Y 1 más 2 son 3. Sigue siendo divisible entre 3. Por lo tanto, este también es divisible entre 3. Piensa un momento, pausa el video y determina si los siguientes números son divisibles entre 3. Hemos vuelto. Vamos a comprobar si lo hiciste correctamente. Estos son divisibles entre 3. Pero, en este caso, creo que ya lo identificaste porque 2 más 5 son 7, más 4, 11, más 6, 17. Y el 17 no es un múltiplo de 3, por lo tanto este número no es divisible entre 3. Por obvias razones vamos a determinar y entonces te diré que todos estos números son divisibles entre 3. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? La regla dice cuando últimos dígitos sea múltiplo de 4. 44 es divisible entre 4, por lo tanto el 44 sí es divisible entre 4. 1716 será divisible entre 4. Sus dos últimos dígitos, es decir, el 16, ¿es múltiplo de 4? Sí. Obviamente también estos que terminan en 0 son múltiplos de 4. Ya, por ejemplo, el número 100 es un múltiplo de 4. 48 es divisible entre 4. Claro que sí, porque 12 por 4 son 48. 32 ¿es divisible entre 4? No. 45 será divisible entre 4. Tampoco lo es. Recuerda que los dos últimos dígitos deben de ser divisibles entre 4. Un número será divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 40 termina en 0. Por lo tanto, este sí es. El 8 no terminan en 0 o en 5, así que con solo ver el número vamos a despreciar el 58. 450, vean, termina en 0. Este sí es divisible entre 5. Termina en 0, también. Termina en 7, entonces este definitivamente no es divisible entre 5. 21.345, este también, ¿por qué? Porque termina en 5. Un número será divisible entre 6 y simultáneamente es divisible entre 2 y entre 3. Es decir, debe terminar en par y la suma de sus dígitos debe ser múltiplo de 3. 24 termina en par, así que es divisible entre 2. Y para determinar si es divisible entre 3 hay que sumar 2 más 4, que ya lo vimos anteriormente, y me da 6, que es divisible entre 3. Entonces, este sí cumple la divisibilidad entre 6. En el siguiente ejemplo,
puedo ver que termina en par, por lo tanto es divisible entre 2. Y sumamos 2 y 5, 7. 7 más 8 son 15. Y el 15 es divisible entre 3, por lo tanto cumple en ambos. Lo mismo va a pasar para el siguiente ejemplo. 3 y 5, 8. Y 8, 16. Más 6 son 18. Por lo tanto, el 18 es divisible entre 3. Y a la vez termina en par, por lo tanto, este también. Si quieres, pausa el video por un momento. Y en un momento regresamos para determinar la divisibilidad entre 6. Bien, si pudiste resolver los ejercicios, te pudiste dar cuenta que estos son divisibles y el último no. Veamos y analicemos. Bueno, para empezar, no termina en par, así que de entrada no cumple esta divisibilidad entre 2. Por lo tanto, este no es divisible entre 6. Veamos ahora la divisibilidad entre 8. Es divisible si sus 3 últimos dígitos son múltiplos de 8. Obviamente requieres un poco más de práctica, pero con el tiempo lo puedes lograr. Al visualizar este número, yo puedo ver que termina en 888, que es un múltiplo de 8, es decir, si divido entre 8 tendré 111, por lo tanto este es un divisor de 8. 258, sus 3 dígitos, veo que no es múltiplo de 8, así que por lo tanto este no es divisor de 8. Y por último, veo que tiene 3 ceros. Si analizamos un poquito el 1000, la octava parte de 1000 son 125, por lo tanto este sí es divisible entre 8. Un número será divisible entre 9 si la suma de sus dígitos son múltiplos de 9. Parece que fuera la misma regla de 3, y claro está porque el 9 es un múltiplo de 3. Veamos si este número es divisible entre 9. Para eso hagamos la suma. 1 más 3 más 5 más 0. 1 y 3 son 4. 4 más 5 más 0, 9. Por lo tanto, este sí es un divisor de 9. 9 más 5 son 14. Más 4, 18. Y el 18, si usted lo quiere escribir, pueden ver que 1 más 8 me da 9. Y es que puedo sumarlo. Por lo tanto, este es divisor de 9. Esta es una de las reglas más sencillas, la divisibilidad entre 10. Solamente debe terminar en 0. Así que el último dígito es 0. El último dígito es 5. Por lo tanto, no cumple con la regla. No es divisible entre 10. Y este sí termina en 0, por lo tanto, es divisible entre 10. Espero que hayas aprendido cómo encontrar la divisibilidad de los números. Hasta la próxima.